Romanos 8, verso 1. Voy a leer así del comienzo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el verso primero que les quería compartir. Obviamente, la mejor noticia que podemos tener, ¿no? La buena noticia, el Evangelio, que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para los que están en Cristo, no hay condenación. Así que si tu vida le rendiste a Jesús, no tenés condenación, no hay condenación en tu vida. No hay ninguna, no dice no hay condenación, sino no hay ninguna condenación. Ahora entonces, o ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y, a ver, yo leía esto y para los que estamos en el Señor, para los que somos cristianos, para los que nacimos de nuevo, para los que creemos y entendemos que Jesús nos salvó, hoy creo que Dios también nos está refrescando, no solamente refrescando, sino nos está de alguna manera haciendo recordar o que podamos no olvidar dónde está depositada nuestra confianza, dónde está depositada nuestra fe, que es en Jesucristo. Y que si estamos en Él y si fue depositada en Él una vez y para siempre, nuestra vida fue entregada a Él, no hay ninguna condenación. Es una buena noticia para el cristiano, sabe que no hay ninguna condenación si está en Cristo Jesús. Y para aquellos que escuchan por primera vez, es a modo de esperanza. Si tu vida es un caos, sabes que en Cristo Jesús no hay condenación. Para los que estamos en Cristo, nuestra deuda fue totalmente paga, nuestro pecado fue limpio y fuimos salvos por la gracia de Dios. Entonces, de alguna manera yo quería comenzar con este verso a modo de alentarnos, a modo de animarnos, decir, bueno, serán tormentas, serán problemas, serán incertidumbres, serán temblores en tu vida, pero no hay ninguna condenación si fijaste tu mirada en Cristo. Si tu mirada fue con fe a la cruz, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni para vos ni para mí, si has depositado toda tu confianza y te has entregado por completo a Jesús, no hay condenación sobre tu vida. Para mí es maravilloso, es el mensaje de salvación, es el Evangelio, es el plan de Dios para con su pueblo, con sus hijos, librarlos de la condenación, salvarlos. Y es lo que comienza diciendo este verso número 1. Para los que no conocen a Cristo, la esperanza está en Jesús. La esperanza de su vida, de su eternidad. Y la eternidad comienza acá, en la tierra, en el momento que nosotros creemos y nos volvemos a Él de todo corazón. Dios nos salva, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y comenzamos a vivir una vida nueva. Esta vida nueva ya está dentro de la eternidad, porque Cristo nos salvó una vez y para siempre. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando tengas problemas, cuando estés triste, cuando estés angustiado, cuando estés por momentos resbalando, tropezando en los errores de tu vida, no encontramos deleite en eso si estás en Cristo Jesús. Si realmente naciste de nuevo y Jesús está en tu vida, no vas a encontrar placer ni deleite en equivocarte, en pecar. Eso es una mentira para el que dice, bueno, el que cree que siempre va a ser salvo va a hacer lo que quiere. Es una falacia. En realidad el que nació de nuevo no desea el pecado. Y aunque sabe que es segura su salvación, desea agradar al que lo salvó. Entonces va a buscar todo el tiempo agradarle y nunca va a descansarse en saber que Cristo murió por él. Entonces puede hacer lo que quiera. Eso no tiene ninguna consistencia. El que nace de nuevo tiene una nueva mente, nuevos deseos. Y ya no busca lo que buscaba antes sin estar en Cristo Jesús. Ahora,
para los que no están, saben o deben de saber que su esperanza está en Jesús. Pero dice un detalle el verso 1. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, de alguna manera, el cristiano, el que no tiene ninguna condenación porque está en Cristo Jesús, es aquel que anda en el Espíritu y no el que anda en la carne. Y eso es para que nosotros podamos examinar nuestra propia vida a la luz de la palabra, a ver si lo que nosotros comprendemos del cristiano, de ser cristiano, es realmente un cristiano verdadero, genuino, o quizás un cristiano de nombre, de lengua, digamos, de labios, o de pura palabra, por decirlo de una manera, y no un cristiano genuino, pero no para, de alguna manera, medir las vidas de los demás, sino para medir tu propia vida a la luz de la palabra. Si estoy en Cristo y no hay ninguna condenación en mí, yo no voy a andar según la carne, sino según el Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna condenación. Así que quería comenzar con este verso, que creo que es un verso de ánimo, de esperanza y de descanso. Sobre todo de descanso, para cuando hay problemas, cuando hay momentos difíciles. Yo entiendo que muchas veces queremos, y el que nació no busca agradar a Dios y busca hacer su voluntad porque se deleita en agradar a aquel que lo salvó. Pero no vivamos nuestra vida creyendo que vamos a perder algo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, aún en medio de las tormentas, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de incertidumbre, mi descanso, mi confianza, mi alegría mayor se encuentra en saber que Jesús hizo lo que yo no podía hacer. Y que eso no va a cambiar nada. O sea, ningún tipo de actitud mía va a poder cambiar lo que ya hizo Él por mí. Él lo hizo por mí mucho antes que yo existiera. Entonces, no va a cambiar lo que yo haga o no haga lo que Él ya hizo por mí. ¿Ah? Entonces, a saber, obviamente, que como hijo de Dios, puedo y voy a tener momentos difíciles, pero no voy a vivir y deleitarme en esos momentos difíciles. ¿Sí? Entonces, el verso 2 y el 3 lo voy a leer juntos, porque ahí un poco resume lo que es andar en el Espíritu, o por qué andamos en el Espíritu y no conforme a la carne. Dice el verso 2 y el 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? La ley del Espíritu de vida, la gracia de Dios. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo sé que capaz que suena un poco enredado porque repite muchas veces el pecado, repite muchas veces carne y de repente se pueden entreverar. ¿Qué está diciendo el verso 2 y el 3? Que nosotros fuimos libres por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte. La ley, lo que hizo la ley es diagnosticar la condición del hombre. ¿No? Es como si fueses al médico y te tienen que dar tu diagnóstico porque vas a verte y te dan un diagnóstico y bueno, y el diagnóstico no te va a curar porque ya te está dando el diagnóstico, te está diciendo lo que tenés. ¿Ah? Entonces, de alguna manera ya te está diciendo tu estado. Y en este caso de la ley lo que hace con el ser humano es demostrarle que el hombre es pecador y que está de espaldas a Dios y que no puede agradar a Dios. Eso es lo que hace la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, viéndonos a la luz de la palabra, nosotros no podemos alcanzar la perfección ni cumplir con su ley. Por lo tanto, la ley me diagnostica que soy pecador y que estoy apartado de la gloria de Dios y no puedo agradarle. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay otra ley. En el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida. O sea, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Y el 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley me diagnosticaba, no me salvaba, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, a Jesús, en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Que envió a Jesús en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque vino en la carne, pero no con una carne corrupta, pecaminosa. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿por qué? Para eliminar el pecado de nuestras vidas. Condenó al pecado en la carne, en su propia carne. Él llevó tu maldad, mi maldad, pagó por tus pecados, por mis pecados, en la cruz. ¿Sí? Ahora, verso 4. De esta forma, ¿qué pasa? Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Al Cristo morir en la cruz por nosotros, la ley decía que nosotros nos diagnosticaba en condenación, separados de Dios por causa de nuestros pecados. Cristo, al venir en la cruz sin pecado, a morir en la cruz por nosotros, lo que logra es que a nosotros se nos declare justos. Porque Él pagó por nuestras maldades. Él llevó el castigo que merecíamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hoy lo que les quiero compartir, y quizá a algunos se los vaya a predicar y lo van a aprender, así que se los voy a enseñar, a otros se los voy a refrescar, es que nosotros estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero la evidencia de estar en Cristo Jesús es andar en el Espíritu y no conforme a la carne. Entonces vamos a ver qué implica andar en el Espíritu. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre andar en el Espíritu, que es un tema que está tan mal manipulado, o mejor dicho, tan bien manipulado y tan entreverado, que las personas han hecho de esto cualquier tipo de cosa, menos sujetarse a lo que dice la Escritura sobre andar en el Espíritu. ¿Tá? Entonces, hoy vamos a ver sobre andar en el Espíritu. El verso 4 decía que no andamos, aparte B, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 1 dice que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en la carne o qué es andar en el Espíritu? Eso lo vamos a estar viendo hoy mismo. Andar en la carne o andar en el Espíritu implica dos cosas, ¿sí? Implican dos cosas que están un poquito más abajo en los próximos versos. Andar en el Espíritu implica dos cosas, parte A, parte B, parte 1, parte 2, como quieran. Si los que anotan, anótenlo, porque esto es importante. Los que subrayan sus Biblias y las rayan y las tachan y le ponen y le sacan flechas para todos lados como hago yo, háganlo, que es importante esto. Andar en el Espíritu requiere o tiene dos puntos fundamentales. Verso 5, se los voy a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Primer punto, para tanto los que anden en la carne o los que anden en el Espíritu. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, y los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, punto número 1, pensar en las cosas del Espíritu es lo que necesitamos en primera instancia para poder andar en el Espíritu. Verso 5, como le leí recién, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese es el punto número 1. Pensar en las cosas del Espíritu. Y el verso 6, el que sigue, vamos a ver el otro punto. Los dos son necesarios para que uno esté andando o en la carne o en el Espíritu. Nosotros nos vamos a apoyar en el Espíritu, que es lo que quiero que aprendamos o refresquemos en esta noche. Dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse
del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí cuando dice ocuparse, es llevar a cabo, es accionar, es hacer, porque eso es lo que cuando uno se ocupa en algo es que está poniendo sus manos a la obra o en la obra. Cuando uno se está ocupando de algo está haciendo, está llevando a cabo, ¿sí? Entonces si nosotros nos ocupamos de la carne, de nuestra vida carnal, de nuestros deseos engañosos, de las cosas que no están bien, de lo que satisface nuestras necesidades fuera de los parámetros de Dios, etc. Si nos ocupamos, llevamos a cabo ciertas tareas, ciertas cosas, ciertas acciones en la carne, el resultado va a ser muerte. Ocuparnos de la carne es muerte, pero ocuparnos del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Entonces yo quiero, de estos dos puntos de andar en el Espíritu, primer punto para andar en el Espíritu es pensar, y segundo punto para andar en el Espíritu, importantísimo, primero pensar y el segundo es hacer, ocuparse, hacer, como quieran ponerle el sinónimo que quieran usar, pero pensar y hacer definen tu vida, si estás andando en el Espíritu o si estás andando en la carne. ¿Sí? Para el punto número 1, para el punto sobre lo que es pensar en las cosas del Espíritu, yo quiero leerles un pasaje que está en Filipenses. Hablamos de pensar en las cosas del Espíritu, ¿sí? Les quiero leer el pasaje de Filipenses capítulo 4, verso 8. Así que si lo tienen ahí, por favor, busquen en sus Biblias Filipenses 4, verso 8. Que tienen ahí justamente un título, algunos o su mayoría, que dicen en esto pensad o en esto piensen. Yo se los voy a leer igual. Dice así, Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Estas son las cosas del Espíritu. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas piensan? Las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? El apóstol Pablo lo deja en Filipenses 4:8 bien claro. Todo lo que es verdadero son las cosas del Espíritu. Todo lo honesto son las cosas del Espíritu. Son las cosas que se piensan si estás en el Espíritu. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en estas cosas pensamos si andamos en el Espíritu. Estas cosas deberían primar en nuestra mente si andamos en el Espíritu. Así que Romanos 8, como estábamos leyendo recién, cuando habla de que los que están los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, son estas características que aparecen en Filipenses 4:8. ¿Qué hago con esto? Estoy edificando mi mente. Edifico mi mente. Ahora, según cómo edifique mi mente, según cómo alimente mi mente, mis pensamientos van a determinar mis acciones. Indudablemente. O sea, si yo pienso en las cosas del Espíritu, voy a llevar a tener un comportamiento o un accionar que va a evidenciar mis pensamientos como acciones en el Espíritu. Por eso andar en el Espíritu es pensar y hacer, pensar y ocuparnos. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestra mente está pensando en las cosas del Espíritu.
Y aunque a unos me digan, pero es difícil, o yo no estoy pensando en este tiempo absolutamente nada de lo espiritual, hoy me toca poder compartirles cómo poder llegar a que sus mentes sí se centren y tengan esos pensamientos que deben estar en nosotros si es que estamos en Cristo Jesús. Así que con la ayuda del Señor y con la gracia de Dios espero poder compartirlo y que les pueda quedar, que les pueda sellar de alguna manera en su corazón esto, porque esto hace que ustedes puedan encontrar descanso en la palabra y saber que hay una parte como cristianos que nos corresponde, pero hay otra parte en la cual es nuestro Dios el que obra. Entonces, les leí el verso 5 y les dije que los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y les leí el capítulo 4, verso 8 de Filipenses, para que sepan cuáles son esas cosas que debemos pensar si estamos en el Espíritu. Al pensar en esto edifico mi mente y mis pensamientos van a reflejar, o sea, lo que hay en mis pensamientos se va a evidenciar en mis acciones. O mis acciones van a reflejar mi vida, mis pensamientos espirituales. Les dije que el verso 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vean que ahí ya dice, al menos, y nada más ni nada menos, que dos beneficios que tenemos como cristianos. Si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, es vida y paz. Tan sencillo como pensar en qué condición te puedes encontrar hoy. Bueno, si necesitas vida, si necesitas paz, si necesitas plenitud de Dios, porque vida y paz encierra la plenitud de Dios, debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu, no sin antes habernos ocupado de los pensamientos, de las cosas que se piensan, deben ser las espirituales. Si cambio, si yo no me tomé el tiempo de que mi mente sea transformada y obro las características que habla la palabra que vamos a ver ahora sobre hacer las cosas espirituales, pero sin que ellas hayan nacido de una mente transformada, no estoy viviendo el Evangelio. Estoy viviendo una religión, puede ser un legalismo, puede ser un engaño, o puede ser mi espíritu legalista que quiere hacer sin antes haber sido transformado. Por eso es muy importante entender esto. El que anda en el Espíritu primero se ocupó de cultivar su mente espiritualmente y luego de ocuparse del Espíritu. Bien, no al revés. Enfoquémonos en nuestra propia vida, en nuestro interior. ¿Sí? El verso 6 le decía que ocuparse de la carne es muerte, pero el del Espíritu es vida y paz. Y ahí les decía que hay dos beneficios para nosotros fundamentales en nuestra vida espiritual. Ahora, el verso 6, el qué significa ocuparse del Espíritu, yo se lo quiero responder con un pasaje que seguramente muchos lo recuerden, capaz que para algunos es la primera vez, que está en Gálatas 5. Gálatas 5, verso 16 en adelante, que ahí habla las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, vayan por favor ahí a Gálatas capítulo 6, perdón, Gálatas capítulo 5, verso 16. Y es bueno refrescar esto, es necesario. Yo creo que la iglesia siempre debe refrescar el Evangelio y debe refrescar hasta los puntos más básicos. Aquellos que creen que lo tenemos recontramente sabidos, porque a veces podemos estar olvidándonos de algún punto, a veces estamos olvidándonos de alguna cosa, a veces podemos estar obrando de manera incorrecta. A veces estamos haciendo la ecuación al revés y nos encontramos por momentos ahogados, por momentos sin salida, por momentos sin respuesta. Y es porque estamos obrando de la manera incorrecta, porque de no repasar, de no leer, de no estar meditando en su palabra, muchas veces empezamos a desvirtuar las verdades que teníamos como obvias. Y por eso es muy importante nunca confiar en nosotros mismos y siempre ir a la Escritura a refrescarnos.
Ahí en Gálatas 5, verso 16, Pablo dice lo mismo en principio que les dice a los romanos. Miren cómo lo dice ahí en el 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí en principio el apóstol Pablo está siendo bien claro y bien fuerte con todo lo que encierra una vida de carnalidad. Si alguien quería saber qué significaba andar en la carne, bueno, eso significa andar en la carne. Practicar cualquiera de estas cosas que nombré y semejantes a estas, ¿sí? Ahora, el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le voy a leer 2 versos más, o termino el capítulo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vos estás en Cristo, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hiciste vos y qué hice yo al estar en Cristo Jesús? Crucificamos nuestra carne con nuestros deseos. Nuestras pasiones y deseos fueron crucificadas en la cruz. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo a vos te dio una nueva vida y a mí me dio una nueva vida, la exhortación de Pablo es: andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo quiero hacer énfasis. Ahí obviamente que cada uno va a poder leer versos 19, versos 20, 21 y va a poder encontrar aquellos pecados que puedan estar luchando con sus vidas, y si uno practica alguno de estos pecados, sepa que debe arrepentirse y debe volverse a Cristo Jesús. Justamente los que estamos en Cristo Jesús crucificamos este tipo de prácticas. Las aborrecemos, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos felices de practicarlas. De hecho, si nosotros pudiéramos de alguna manera, como hijos de Dios, como cristianos, salir de nuestra óptica y vernos como nos ve una persona que no conoce a Cristo, ¿tá? Un no creyente, y nosotros poder vernos hoy como desde la óptica de un no creyente, si ese no creyente practica alguno de estos pecados y me invitara a practicar alguno de estos pecados y yo los cometiera, él podría ver cómo yo me siento inconforme, molesto, mal, triste, angustiado, sucio, y no encuentro el mismo placer, la misma alegría que puede encontrar aquel que no conoce a Cristo. Porque yo sé que mi Dios me llama a vivir en santidad, apartado del mal, y que estas prácticas que el no creyente está haciendo, o me seduce a hacer, o me invita a hacer, y las cuales yo puedo proceder, no están siendo agradables a mi Dios, por lo tanto mi alma no está siendo llena. Y me siento en una falta constante en la cual no puedo encontrar plenitud. No puedo encontrar plenitud junto al otro, porque me está incitando a pecar o yo estoy cediendo al pecado. Entonces, si yo me pudiera sacar de hoy como cristiano y verme de afuera,
como un no creyente, y en el momento que yo tropiezo o peco, quizás un no creyente no estaría viendo ningún tipo de problema, porque para él cierta cantidad de pecados que nosotros consideramos pecados y prácticas que a Dios no le agradan, para el no creyente son saludables. Ahora, nosotros si nos vemos de afuera podríamos ver cómo nuestro ser se entristece, se lamenta, se duele por estar en una práctica que a Dios no le agrada o por haber tropezado en un pecado que sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, si podemos vernos y entendernos que realmente nos sentimos así en cada momento que el pecado está a la puerta y podemos llegar a ceder, es porque indudablemente conocemos al Dios que nos salvó. Pero lo que está pasando es que estamos dándole la espalda y estamos caminando por fuera de su voluntad. Y Dios nos llama a que volvamos al camino angosto. Porque también hay, cuando habla de andar en el espíritu, andar en la carne, el andar, la palabra andar también en su original hace referencia a poder bordear. Y muchos en vez de andar en el camino angosto, bordean el camino angosto, pero no entran, siguen en la carne. Andan en la carne, o sea, están bordeando el camino angosto, pero no entran en el camino angosto. Cuando digo el camino angosto hablo del camino de vida. El camino de vida es Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, el verso 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, etcétera, etcétera. Pero yo lo que les quiero explicar y refrescarles es que no son los frutos del Espíritu Santo, porque no son muchos frutos. Es un solo fruto el del Espíritu, el fruto del Espíritu. Por favor, grábenselo en el corazón. No son los frutos del Espíritu Santo, aunque a veces se nos podamos equivocar y digamos los frutos del Espíritu Santo. No, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto es la evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Fruto igual evidencia. Hay una evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida, el fruto del Espíritu. Y si querés tomar la imagen de un fruto, bueno, imagínate un fruto que el fruto contiene una cantidad de vitaminas, ¿tá? Vamos a ponerle cualquier vitamina A, B, C, lo que quieras ponerle, un montón de vitaminas que encierra un fruto, ¿verdad? Ahora, si vos comés ese fruto, te haces de todas esas vitaminas en tu cuerpo. Bueno, si el fruto del Espíritu Santo mora en tu vida, está el fruto del Espíritu Santo, el fruto encierra una cantidad de vitaminas, que son las que te acabo de leer. ¿Tá? El fruto del Espíritu contiene amor, contiene gozo, contiene paz, contiene paciencia, contiene benignidad, contiene bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas contienen el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo está en tu vida va a dar fruto. Un fruto solo, que puede manifestarse en tu vida. Pero es un fruto, y ese fruto contiene todo esto dentro. ¿Sí? Y quizás lo estés leyendo y digas, pero yo amor, gozo, paz, paciencia, estas cosas no, en mí no están. Pero están en el Espíritu Santo que vino a morar en vos. Por lo tanto, dentro tuyo sí están. Sí están. Sí hay amor, sí hay gozo, sí hay paz, sí hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Si está el Espíritu Santo en tu vida, sí están allí. Ahora, yo les dije primeramente que andar en el Espíritu implica pensar en las cosas del Espíritu, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En estas cosas debemos pensar. Aquel que anda en el Espíritu está cultivando su mente en estas cosas espirituales. ¿Sí? Ahora no solamente alcanza con esto, sino que esto debe dar un resultado, que es ocuparme de las cosas del Espíritu. Mi mente es transformada, por lo tanto voy a buscar hacer las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer, lo deposita en mí, el deseo, en mi mente, buenos deseos. Como dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Bueno, eso es lo que tenemos que imitar, porque Dios nos llama a ser imitadores de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tengo que imitar a Dios.
necesito tener estos pensamientos en mi mente, para que transformen mi mente, para que yo después haga conforme al Espíritu. ¿Qué debo hacer? Porque acá en Gálatas 5 estábamos leyendo las obras de la carne. O sea, obras, acciones, manifestaciones, las cuales están dando evidencia de que la persona no está en Cristo Jesús, sino está en su carne. Después nos me dice las obras del Espíritu. Porque de hecho no son las del Espíritu, sino son las mías en el Espíritu. Y dice el fruto del Espíritu, la manifestación, la evidencia del Espíritu en mi vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo me ocupo del Espíritu, significa que yo estoy obrando en mi vida, mi forma de andar, mi forma de hacer las cosas, van a dar la evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está en mi vida. Voy a obrar y se va a ver amor. Voy a obrar de manera que en los momentos, no solamente en los buenos momentos, sino en los momentos de adversidad, ahí es cuando vemos cómo tenemos que responder. Entonces yo tengo que ver si el fruto del Espíritu está en mi vida. Voy a responder con obras, mi reacción va a demostrar amor en el momento de la prueba. Mi reacción, mi forma de accionar, de hacer, no va a demostrar solamente amor, sino en el momento va a mostrar gozo, aunque sean tribulaciones y tempestades. Aunque sean momentos de lucha, yo no voy a estar mostrando odio y no voy a estar mostrando nervios, alteraciones, sino que voy a estar manifestando la paz de Cristo en mi vida, que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y el mío en Cristo Jesús. En momentos de adversidad, en momentos de contratiempos, voy a estar obrando de manera que voy a demostrar la paciencia que hay en mi vida, porque viene del Espíritu. En momentos donde podría responder con la misma moneda, voy a responder con benignidad. En momentos donde podría mirar hacia otro lado, voy a responder con bondad. Voy a obrar, voy a manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. En momentos donde no solamente pueda ser que esté en contratiempos, sino en momentos que puedan ser decisivos, donde puedan jugarse cosas muy fuertes en mi vida, momentos muy duros en mi vida. Voy a seguir obrando, voy a seguir manifestando la mansedumbre, voy a manifestar la templanza, voy a seguir manteniendo firme la fe. Contra estas cosas no hay ley. A ver si me entienden. Las obras del Espíritu son cualquier cosa que vos hagas en tu diario vivir o como responde tu vida en obras, en acciones, en formas de mostrarte hacia los demás, hacia las circunstancias de tu vida, hacia las cosas inesperadas en tu vida, hacia las tormentas, hacia las dificultades, hacia los contratiempos, hacia las cosas que no esperás. Bueno, cómo reacciona tu vida se le va a llamar obras. ¿Ah? Las obras, esa forma de manifestarte, esa forma de mostrarte, esa forma de accionar, va a manifestar si el Espíritu está en tu vida, dominando o no. Si vos obrás frente a una injusticia con amor, con gozo, con paz, indudablemente está el fruto del Espíritu evidenciándose a través de esa obra. Y si vos reaccionaras con odio, con rencor, con venganza, indudablemente el que está dominando es la carne. Las obras son de la carne, pero las obras que hay en donde hay perdón, donde hay un oído, donde hay un abrazo, donde hay consolación, donde hay una oportunidad, ahí podemos evidenciar que lo que se está manifestando son las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, la evidencia que el Espíritu está morando en vos y es la evidencia que te da a vos mismo que podés entender que estás en Cristo Jesús. Ahora, si vos conocés a Dios, Dios se reveló a tu vida, transformó tu vida, no te desesperes si ves que alguna de estas cosas hoy no están dominando tu vida. Si vos estás convencido de que entregaste tu vida en Cristo y que Cristo cambió tu vida,
es importante que podamos volver un poco al texto de Romanos. Yo lo quiero leer un poquito más abajo. El verso 13 y 14 de Romanos 8 dice: porque si viven conforme a la carne van a morir, mas si por el Espíritu hacen morir a las obras de la carne, vivirán. Y yo esto hace un tiempo atrás, en una reunión de hombres, se los explicaba, se los llevaba a modo de reflexión o a modo de enseñanza, y yo se lo transmito a todos ustedes de nuevo, algunos por primera vez. Si viven conforme a la carne, mueren. Ahora, si por el Espíritu hacen morir a las obras de la carne, vivirán. No dice que vos pelees contra tu carne, ¿está? Sino que las obras de la carne mueran, dice, por el Espíritu, del Espíritu Santo. O sea, ¿quién mata a tu carne? Vos, no, el Espíritu Santo. Fíjate, porque si bien conforme a la carne mueren, mas si por el Espíritu hacen morir a las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo puedo vivir no dominado por la carne, peleando? Hay que batallar todos los días con la carne. Eso es un mal concepto. No hay que batallar contra la carne, sino que hay que hacer morir a la carne por el Espíritu. ¿Qué tengo que cultivar? Mi vida espiritual. Tenés que estar enfocado en tu vida espiritual, porque de esa forma estás matando tu vida carnal. No lo estás haciendo directamente vos no podés matar a tu carne. Es el Espíritu Santo que vence. Esto mismo que dice acá en el verso 13, en Romanos 8:13, lo dice Pablo de nuevo, que yo ya lo leí en Gálatas 5:17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mirá lo que dice: ¿para qué? Para que no hagas lo que quieras. La carne y el Espíritu Santo se están oponiendo entre sí, es una lucha constante. ¿Por qué se opone el Espíritu a la carne? Para que vos no hagas lo que quieras. Pero tenés que hacer morir a la carne por el Espíritu. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica? Es que vos tengas que rendirte a Dios. Implica que vos te rindas por completo a Dios. Implica rendición. Implica humillarse delante de Dios, no delante del hombre, a solas. Delante de Dios, implica rendirse delante de Dios, implica humillarse delante de Dios, implica estar a solas con el Señor, implica poder orar y decirle al Espíritu Santo todo lo que necesitas tener en tu mente que no hay hoy. Entonces, si yo te leía hoy, ¿en qué tenés que pensar? Y te digo, tenés que pensar en esto. Y vos decís, es una carga que no puedo soportar. Me estás poniendo una ley encima porque no tengo forma de pensar en esto. Mi mente no se ocupa de estas cosas. Voy a morir. Bueno, pero no se trata de esto. Se trata que para que vos pienses en estas cosas, alguien tiene que poner en vos ese pensamiento. Ese pensamiento, ¿cómo surge en vos? Porque es puesto por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es tu tarea, tu responsabilidad como cristiano y mi responsabilidad como cristiano, como hijos de Dios? Ir a los pies de Jesús y pedirle que Él ponga sus pensamientos en nosotros. ¿Cuál es tu responsabilidad como un hijo de Dios para santificar tu vida? Ir a la intimidad con Dios y pedirle al Espíritu Santo que ponga estos pensamientos en vos. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de un Padre Celestial? Ir a los pies de tu Padre y decirle: Padre, poné tus pensamientos en mi mente. Necesito que coloques en mí todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, necesito, Señor, pensar en esto. Porque todos los demás pensamientos vienen de mi carne y me están buscando matar. Yo necesito vivir para vos. Por favor, pon estos pensamientos en mí. Los necesito. Y ahí ya no tenés la obligación y el peso y la carga de obligarme a tener que pensar. El pastor dijo que tengo que pensar en esto y me obligo. No, sí tenemos que pensar en eso. Pero si no aparecen esos pensamientos en mí, no les puedo obligar a que nazcan. Tengo que ir a la fuente de esos pensamientos. La fuente es Cristo Jesús. Él es el verdadero, Él es el único que puede darte lo que necesitas. Entonces, para que estén ellos ahí, hay un llamado de relación. Dios te está llamando a relacionarte con Él. Dios quiere que te relaciones y que creas
en la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la obra que vos ni yo podemos hacer en nuestras vidas. El que Él coloque en nosotros lo que nosotros no tenemos. El que luche por nosotros con quien nosotros no podemos luchar. Nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios y ver que Él es Dios. No creer que si nosotros salimos a hacer lo que Él espera que hagamos, vamos a recibir de Él o vamos a poder agradarle. Si mi mente no ha sido transformada, si mis pensamientos siguen siendo los de siempre, me tengo que preocupar. Pero puedo ir confiado delante de Jesús y creer en la obra del Espíritu Santo y dejarle a Él la carga. Señor, en esto necesito pensar, en esto necesito ocupar mi mente y no lo estoy encontrando. Ponelo en mí. Y en ese ratito tuviste comunión con Dios, te rendiste delante de Él, cediste tu control, lo reconociste como Señor, fuiste a los pies de tu Salvador. ¿Cómo no vas a creer que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer si vos estás haciendo lo que Él nos llama a hacer? Que es estar tiempo con Él. A veces se creen que la vida de oración, o nosotros oramos a Dios porque Dios nos llama a orar para que Él nos dé lo que necesitamos. Algunos creen eso, en realidad. ¿Para qué vamos a orar si Dios ya sabe todas las cosas? No tiene sentido. Bueno, pero Dios no te llamó a que hables con Él para que Él te dé. Eso es bastante antropocéntrico, ¿no? Dios me creó y me dice que aunque Él sabe todas las cosas, yo le pida para que Él me dé. No. Dios te dice que ores porque Dios nos llama a relacionarnos con Él. Él desea relacionarse con sus hijos. Y sus hijos desean relacionarse con su Padre. Ese es el motivo de la oración. No es para que te dé, es para acercarnos a Él y relacionarnos con Él. Y si yo voy a Dios y digo, Señor, necesito que pongas en mí tus pensamientos, es porque yo quiero y deseo seguir relacionándome con Dios de manera más íntima. Si Él pone sus pensamientos en mí, yo voy a seguir buscando agradarlo más y voy a seguir haciendo su voluntad. Para eso es el fin de la oración, para relacionarnos con Él. Él permite, nos manda a orar, a tener un tiempo a solas con Él, para relacionarnos con Él. La oración es ese, el fin es tener una relación padre-hijos. Ahora, yo lo que quiero que les quede claro es que tanto el pensar y el hacer comienzan con la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros buscamos relacionarnos con Él. Tengo que buscar la relación con el Espíritu Santo por medio de la oración, para que Él haga lo que Él espera que nosotros hagamos. Él pone, nosotros hacemos, Él pone, nosotros pensamos, nuestros pensamientos se transforman y vamos a obrar de manera que va a dar evidencia de que pasamos tiempo con Él. Si tus pensamientos no cambian, si tus acciones no cambian, vamos a empezar por las acciones. Si tus acciones no evidencian las obras, tus manifestaciones, tu forma de demostrar que sos cristiano no evidencian amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, bondad, fe, ¿sí? Si no lo están manifestando, tus obras no se están manifestando estas cosas, es que no estás mostrando el fruto del Espíritu, no estás dando evidencia que estás andando en el Espíritu. Asimismo, si tu mente no está siendo cultivada por lo que a Él le agrada, lo verdadero, lo justo, lo de buen nombre, las cosas rectas, si solamente tenés pensamientos de mal y no de bien, si dominan los pensamientos de mal y no de bien, y vos estás seguro que Cristo te salvó, tenés que correr a los pies de Él porque estás demandando más relación con Él. Tenés que santificar tu vida. Ese es el llamado de todo cristiano. Apartarnos para su obra. Entonces no te cargues, ni te preocupes, ni te lamentes, ni llores en el hecho de que me estoy exigiendo porque quiero pensar lo que Él dice que pienso y me estoy exigiendo porque quiero hacer lo que Él dice que haga y no me sale bien y me equivoco y fallo. Bueno, está tranquilo, porque no es la forma que hay que hacer las cosas. Hay que ir a los pies de Jesús, pedirle que Él coloque en nosotros para que cuando nosotros estemos frente a una situación, eso se manifieste, entre comillas, de forma natural. El pensamiento bondadoso, el pensamiento misericordioso, el pensamiento lleno de amor, el verdadero, el justo, el recto, el de buen nombre,
Esas cosas van a estar dominando mi mente frente a las circunstancias que tenga adelante, casi de manera natural. Porque bueno, ¿por qué está esto? ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Por qué pensé esto? Ya no pensé mal de aquel cuando lo vi, ya no pensé mal del otro cuando se equivocó, ya no pensé mal del otro porque no vino, porque no estuvo, porque no fue, ya no pensé mal del otro porque no me respondió, porque no me habló, porque me evitó, porque me lastimó. Sino que estoy enfocado en la vida espiritual de los demás, pero primeramente en la mía, porque la mía fue transformada. Y me estoy dando cuenta porque estoy reaccionando de una manera que sé que yo no sería así. Pero eso se evidencia y eso lo podemos ver porque realmente entendimos que estamos sacrificando, entre comillas, nuestro tiempo, porque sacrificamos en realidad nuestra vida y muchas veces ni nos dimos cuenta que ya nos sacrificamos para vivir para Cristo. ¿Tá? Pero al sacrificar nuestro tiempo para Él, va a dar eso fruto. Va a dar fruto. Fíjate que lo dice indudablemente en Gálatas 5 de nuevo, en el verso 18, dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjate que cada vez que te estás esforzando en querer agradar a Dios y te sale mal y te ofuscás y te enojás y te... Bueno, pará, pero estás haciendo, pero estás enojado. No hay una consistencia. Te llenaste de ira, pero estabas sobrando para Dios. ¿Qué sucede? No, por favor, seguí cultivando tu mente. Seguí buscando tiempos de intimidad con Dios. Porque estás sobrando, pero no estás siendo consistente. Tus pensamientos tienen que ser consistentes con tus obras. Tus obras tienen que ser consistentes con tus pensamientos. Tus obras y tus pensamientos tienen que ser consistentes con los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y si eso está sucediendo, fíjate esto. Romanos 8, verso 16, dice, el Espíritu Santo, nuestro Señor, Dios, el Espíritu mismo, el que mora en vos y el que mora en mí, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da el testimonio el Espíritu Santo de que vos sos hijo o hija de Dios? ¿Cómo lo da? El Espíritu dice que da testimonio. ¿Cuál es el testimonio que da? Las obras que haces y sabés que no podrías hacer sin Dios en tu vida. Los pensamientos que están en vos, que sabés que no son propios tuyos, porque no estarían en tu vida porque te conocés muy bien. Esos pensamientos que sabés que agradan a Dios, pero sabés que no estarían en ti. Esos pensamientos y esas obras que sabés que no harías y las haces porque sabés que está solamente Dios en tu vida. Entonces, eso es que el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Tu interior sabe que estás pensando y obrando de una manera totalmente sobrenatural, fuera de lo común. Y esa es la obra del Espíritu en tu vida. Y si te encontrás así, gloria a Dios. Y si te encontrás en falta, hoy tenés una gran respuesta de Dios para poder enderezar tus pasos, gracia que sobreabunda de Dios para ir a sus pies y necesitar decirle, Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Señor, yo sé que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si vos no me estás condenando y nací de nuevo, menos yo me voy a estar condenando aunque tropiece. Yo quiero ser dominado por el Espíritu Santo, en mi mente y en mis obras. No sirven de nada las obras sin una mente transformada, porque la mente, también hablo del corazón, las intenciones del corazón. Si el corazón no está transformado igual que tu mente y tus obras a la luz parezcan buenas, no son agradables a Dios. Mejor es no obrar que obrar creyendo que podemos taparle el ojo a la falta. Ahora, recuerdo rápidamente a Caín y Abel. ¿Por qué Abel no fue agradable delante de Dios? Porque sus obras eran malas. ¿Pero por qué sus obras eran malas? Si él sabía lo que hacía y él presentó lo mejor. Sus obras eran malas porque su corazón era malo. Su corazón era malo porque su corazón, sus pensamientos no estaban acorde a la voluntad de Dios. Y yo sé que te vas a encontrar como ser humano muchas veces, porque así me encuentro muchas veces, pensando en lo que no debo, obrando como no debo. Pero el que está en Cristo Jesús no practica el pecado. No nos es un deporte. Y aquel que cree o aquel que se ve en ciertas prácticas pecaminosas,
pero se sigue lamentando en su alma, su alma se sigue entristeciendo, su alma se sigue agonizando por dentro, está pidiendo a gritos salir de ese estado. Anda a los pies de Jesús. No hay condenación en Cristo, no hay un dedo acusador en Cristo, todo lo contrario, hay brazos abiertos, hay nueva oportunidad, hay misericordia, hay gracia de Dios que te vuelve a levantar. Y te puedo asegurar de que si vos exponés tu causa delante de Dios, comenzando desde tu mente muchas veces va a necesitar ser transformada. Y antes de obrar, a veces entre la mente y las obras hay palabras, hay frases, hay oraciones. Aquí voy con esto, que muchas veces yo quiero pensar lo que Dios quiere y quiero obrar como Dios me pide que obre, pero como en el medio no tengo diálogo entre mis pensamientos y las obras, ¿sí? Esto implica cuando tengo grupos donde estoy que no son compatibles con mi vida espiritual, amistades, trabajos, relaciones, lo que quieras poner. Cuando elimino el diálogo del medio y no defiendo mis ideales, lo que Cristo está poniendo en mis pensamientos, no los expongo, no los manifiesto, no los declaro, no los confieso, ¿tá? Obviamente voy a terminar cediendo a las obras de la carne. Pero si yo me parara firme y expusiera lo que hay dentro de mis pensamientos, la angustia que siento al pecar, lo horrible que me siento al compartir cuando sé que no tengo que compartir, la forma en la que procedo no me agrada y puedo exponerme delante de los demás, puede haber un gran antes y después en eso. Es muy necesario para aquel que se encuentra en estos círculos, en estas prácticas o en estos estados en los que no puede salir, que pueda exponer lo que pasa en su interior. Yo busco agradar a Dios y sé que me salvó y me dio una nueva vida. Por eso me siento así, porque el Espíritu Santo mora en mí y me llamó a vivir de cierta forma. Y muchas veces te vas a poder encontrar errando al camino. Pero como te dije, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Procuremos andar en el Espíritu. La evidencia de que estamos andando en el Espíritu Santo es que el Espíritu va a dar testimonio a tu espíritu. Él te va a demostrar que hay actitudes en vos y hay pensamientos en vos que no serían normales en vos. Y ahí te vas a dar cuenta que hay una obra sobrenatural en tu interior y dices, oh, está Dios en mi vida, porque yo no pensaría esto ni haría esto. Algo está pasando adentro mío. Porque estás cultivando tu vida con el Espíritu Santo. Estás cultivando tu vida interior a solas con el Señor. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Esa es su voluntad. Tener una relación con nuestro Dios. De padre a hijos. ¿Sí? Espero que te haya bendecido su palabra. Espero que pueda ser viva, se pueda hacer viva en tu interior. Porque ya es viva la palabra, pero que pueda florecer en tu interior. Que pueda amanecer Cristo en tu corazón. Que puedas entender que quizás el paso, entre comillas, paso que te estabas comiendo o salteando, era ir a los pies de Dios en intimidad, para que comiences desde tu interior a cambiar. Y después poder obrar conforme o consecuentemente a los pensamientos que están en tu interior. El tiempo y la vida de oración, yo sé que es duro, pero hay que vivir una vida en sacrificio a Dios. Es separar nuestro tiempo para relacionarnos con aquel que nos salvó, ni nada más ni nada menos. Y vas a ver los beneficios de tener una vida en el Espíritu. Si obrás en el Espíritu, te ocupás del Espíritu, ocuparte del Espíritu, previamente habiéndote ocupado, ¿no? Que tus pensamientos sean los que Dios ha depositado en vos, el resultado va a ser vida y paz. Y yo sé que muchos están luchando con la necesidad de tener paz y de sentirse vivos. Y bueno, pero no empieces por las obras. No hay que llenar el ojo. Es bueno decir estoy cansado, es bueno decir no quiero, es bueno decir estoy harto, es bueno decir necesito, no puedo más, me quiero desaparecer de este lugar, quiero irme kilómetros a otro lado. Estoy diciendo cómo me siento. ¿Y para qué voy a estar esforzándome a obrar en algo que sin siquiera están en mis pensamientos esas cosas? ¿A quién voy a engañar si Dios me está mirando? Conoce mi interior.
¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Si te está faltando paz, si te estás sintiendo morir. Ir a los pies de Dios, confesárselo y pedirle que cambie tu interior. Eso no lo puede hacer más nadie. No lo puede hacer más nadie que Dios. Ni vos mismo puedes cambiar tu interior. Ni vos mismo. Solo el Espíritu Santo puede cambiar tu interior. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios te bendiga mucho. Los extraño a todos. Espero verlos en algún momento. Estoy tomándome los tiempitos que tengo para poder ir visitándolos o que puedan acercarse. Pero realmente quiero poder verlos a todos, abrazarlos, saludarlos, compartir, rezongarlos si es necesario. Y bueno, nada, que Dios los bendiga mucho. Y que esta palabra les sea de bendición y si te fue de bendición puedas también hacérsela llegar a otros que quizás estén pasando un momento difícil. En Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación. Dios te bendiga mucho.